Hermanos, antes de que tomen sus lugares, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera libro de Crónicas, capítulo 12, verso 22. Solamente ese versículo vamos a leer. Luego el evangelista Iván Cane va a ayudar a leer algunos otros textos. Pero por ahora vamos a leer ese con la ayuda del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Jesucristo. Cuando lo encuentran los hermanos, dicen un fuerte amén. ¿Trajeron Biblia? Bueno, gloria al Señor. Doy lectura, dice así la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Leo de nuevo. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gracias al Señor. Ya han orado por la palabra, hermanos. Le invito a ser tan amable pueda tomar su lugar y dando un fuerte gloria a Dios si así lo desea. Gloria al nombre de Jesucristo. Quiero, hermanos, tratar de ser lo más breve posible en cuanto a algunas cositas para detenernos en aquello que el Señor permita y quiera que nos detengamos. Quiero en esta noche hablar un poco acerca del ejército de Dios. ¿Cuántos son parte de él? Bueno, esperemos que cuando pregunte al final, después que hayamos predicado y hayan comprendido, todos demos un fuerte amén. Aleluya, gloria al Señor. Bien, hermanos, este texto puntual de la palabra del Señor nos habla del hecho cuando David es reconocido, ungido como rey sobre toda la casa de Israel. David, todos conocemos la historia. Dios desecha a Saúl, Dios manda a Samuel que unja a David como rey sobre Israel, pero todavía Saúl estaba en el trono, pero el ungido era David. ¿Qué es lo que pasó con David? David tuvo que huir y pasó huyendo muchos años en el desierto y solamente algunos hombres, algunas personas se acercaron a él mientras él huía en el desierto. Y la realidad es que la Biblia detalla a estos hombres que se unieron a David mientras él andaba huyendo en el desierto como los valientes de David. Gente de renombre que fue reconocida de alguna forma o de alguna manera y que la Biblia detalla los hechos y los acontecimientos que ellos realizaron. Después se lo pido. Dice como ejército de Dios. Y escuche el libro de Isaías, a ver si podemos buscarlo. Libro de Isaías, capítulo 37, verso 16. Vamos a leer ese texto para poder mencionar algo que usted ya lo sabe de memoria, pero por lo menos para que usted entienda que Dios, su Dios, mi Dios, el único Dios, es reconocido como Jehová, Dios de los, y hago esta aclaración, de los ejércitos, porque allá arriba la Biblia habla de los ángeles como los ejércitos de Dios. También habla de las estrellas como ejército de Dios. Pero también la iglesia. También la iglesia. También la iglesia. El ejército de Jehová de los ejércitos que en este tiempo Él quiere usar para glorificar su nombre. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Muy bien, fíjese, Jehová, Dios de los ejércitos. Si usted mira el texto, está hablando de que Dios es Dios de, o Jehová es Jehová de los ejércitos, o Dios de los ejércitos, de los hombres y también de los ángeles. Habla ese texto de la palabra del Señor. Pero cuando usted mira la Escritura, nosotros encontramos textos en la palabra del Señor, que quiero hacer esta introducción rápida,
Sé que el tiempo va velozmente, pero quiero hacer esta introducción rápida para que usted pueda tenerlo en claro, que la iglesia también es el ejército de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia y de la iglesia, 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 y 4, habla acerca de nuestra milicia. Lo leemos, si podemos ahí encontrarlo, lo leemos y quiero mostrar que habla de militar, habla de milicia y está hablando de la iglesia. La iglesia milita, es un ejército. No peleamos contra hombres, describe allá, mientras tanto lo menciono, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la batalla y la lucha de la iglesia. Pero la iglesia es un ejército que está militando para el reino de los cielos, que está batallando. Y 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4 dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Note la expresión, no militamos. La iglesia está militando. Siga, por favor. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escuche, no militamos según la carne. Después dice las armas de nuestra milicia. La iglesia es un ejército, pero no cualquier ejército. La iglesia tiene un capitán, un general en jefe. ¡Aleluya! ¿Y sabe quién es? Diga su nombre: Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, el que venció, el que exhibió públicamente en la cruz todo principado, toda potestad, toda obra del diablo. Cristo es el capitán. Y si usted es parte de ese ejército, en esta noche glorifique a Dios, alabe a Dios, gloria al nombre de Jesús y diga: yo soy uno. No vengo a ponerme del lado de David porque David ya no está, pero ahora es una tipología de Cristo y yo vengo a ponerme del lado de Cristo para ayudar en la obra del Señor. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y hermanos, ¿recuerdan cuando David se presenta y estaba ahí, Goliat en el campo de Ela, y durante esos 40 días y se acerca David? Y David habla del pueblo de Israel. ¿Y sabe cómo llama al pueblo de Israel? No le llama cobardes, no le llama... Mire, podemos leerlo, 1 de Samuel 17:26. Dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve a blasfemar? Y escuche cómo le llama: 17:36. 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: que harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel. No, un poco más adelante, está mal el texto entonces. No, esta vez sigue. Bueno, perdón. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cómo llama a Israel? Escuadrones. Y a pesar de que los escuadrones del Dios viviente estaban todos escondidos y uno se escondía detrás del otro, y todos conocemos la historia, pero ojalá en esta noche se levante un ejército poderoso. Y como leímos en el texto que comenzamos leyendo en la palabra, gloria al nombre de Jesús, vengan a la ayuda. No sé si el Señor necesita nuestra ayuda, pero Dios se vale de los hombres para hablar, para proclamar y para anunciar la palabra. ¿Puede decir amén? Porque podemos decir, que Dios envíe un ángel y que un ángel predique, y cuántos se convertirían si ven un ángel. Pero cuando el Señor se le revela a Cornelio, allá en el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos que el ángel, ¿sabe lo que hace? Manda a buscar allá a Pedro, a casa de Simón el curtidor. Allá hay un tal Simón Pedro, que él venga y él te va a decir lo que debes hacer. No era más fácil que el ángel le hable, pero claro, es que Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar nuestra vida. Dios quiere usar al hombre que se pone en sus manos, que se pone en el lado de Dios para esta batalla que la iglesia de Jesucristo está librando en este último tiempo.
Sea bendito el nombre del Señor. Y yo quiero hablarles y ya meterme en el tema. Y cuando tengo que parar me avisan, por favor, porque yo empiezo a hablar y después no paro. Pero quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, poder mirar cómo era esta clase de gente que vino a ponerse o vino a la ayuda de David. Porque el texto lo compara como ejército de Dios. No era cualquier persona. Tenían particularidades que la Biblia describe, que obviamente por el tiempo yo no puedo hablar de todas ellas, pero vamos a tratar de resaltar algunas. Y vamos a ir mirando y vamos a ir parándonos ahí siempre, o por ahora, en el capítulo 12 de este libro de Primera de Crónicas que hemos leído, y vamos a ir leyendo algunos versículos ahí que el hermano Iván, el evangelista, el siervo del Señor, me va a ayudar a leer. Pero mire, hermano, las características que tenía este ejército. Capítulo 12, vamos a leer el verso 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Voy a detenerme en la primera parte nada más. Vinieron los de Gad y eran hombres de guerra muy miedosos. Ah, no, me equivoqué. ¿Cómo dice? Muy valientes. Leamos por favor el versículo 25. Siempre estamos en el mismo capítulo, no nos vamos a mover por ahora de ahí. De los hijos de Simeón, 7.100 hombres valientes y esforzados para la guerra. Versículo 30. De los hijos de Efraín, 20.800 muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. Escuche cómo está formado el ejército de Dios. Cómo está formada la iglesia de Jesucristo. No está formada por gente miedosa, temerosa, que ante el primer peligro sale corriendo, que ante la primera dificultad huye. Como aquel muchacho que cuando vinieron a aprender a Jesús le quisieron agarrar y él ahí nomás salió corriendo y en el camino, bueno, también dejó la túnica y huyó desnudo. Algunos pierden todo por el temor y por el miedo, pero el ejército del Señor estaba compuesto por gente valiente, y la Biblia resalta muy valiente, valiente en extremo. Este es el pueblo del Señor. El valiente es aquel que se anima a decir no cuando todos los demás por miedo dicen sí. Valiente es aquel que frente al pecado le dice al pecado. Valiente fue José. ¿Me escucha? ¿O se cree que Jesús fue un cobarde? José fue un cobarde. José fue un valiente. Pero ¿cómo si huyó? Pero fue valiente. Pero ¿cómo si fue a la cárcel por eso? Pero fue valiente. Porque valiente es aquel que se atreve a decirle no a lo que Dios dice no. Pero le dice sí a lo que Dios dice sí. Y aunque todo venga en contra, aunque todo vaya contra la corriente, el que dice sí es Dios. Y si Dios dice sí, Él va para el lado de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermano, lo primero que encontramos aquí en el texto de la Escritura es que esta gente era valiente. Yo no me voy a detener mucho en esto porque se ha hablado muchísimo ya de este tema y sí quiero detenerme en algunos otros puntos importantes. Ahí mismo en Primera de Crónicas, siempre en el capítulo 12, el versículo 2, por favor. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl, de Benjamín. Escuche, vamos a leer todos los textos y después les menciono. Versículo 8, el versículo 8 está bien. La segunda parte, leímos la primera y hablamos de la valentía, pero ahora quiero hablar de los que usaban las armas, sabían usar las armas. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Y el 33, por favor. De Zabulón 50.000,
que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Amén. Ahora habla de otro grupo de gente que vino. Por un lado valientes, pero por el otro dice que sabían usar armas para la guerra. Alabado Jesús. ¿Y la iglesia tiene armas o no tiene armas? Recuerda que leyó el hermano hace un ratito. Las armas de nuestra milicia, quiere decir que hay armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Pero escuche, sí son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta o se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces la iglesia, el ejército de Dios tiene armas. Usted hoy ve que hay una guerra que se está librando y esta situación tan triste que se ve allá entre Ucrania, Rusia, toda esa zona. Y ahí se ven los armamentos y cómo diferentes armas hacen terribles destrucciones. Pero la iglesia tiene armas que son más poderosas todavía. Armas que cuando escuchamos los testimonios, o sea, que las armas que había en ese tiempo y en este tiempo, aunque hay bombas, qué sé yo, atómicas y bombas químicas y no sé qué clase de bombas hay un pueblo que tiene armas más poderosas todavía, que no la emplea para destruir personas, que no la emplea para matar a otros hombres, pero sí que sí las emplea para llevar cautivos los pensamientos de las personas atadas por el diablo. Aleluya, a la obediencia a Cristo. Alabado sea Dios, que la utiliza para derribar todo argumento que se levanta en contra de la verdad de Dios. La iglesia tiene armas que son poderosas en Dios. Quiere decir que esas armas son dependientes de forma directa y constante de Dios. La iglesia o el ejército de Dios tiene armas, pero esas armas son dependientes de Dios. Como que digamos, de Él viene la fuerza de esa arma, de Él viene la efectividad de esa arma, de Él viene el poder de ese arma. Y no de nosotros, aunque nosotros tenemos que emplearlas y utilizarlas. Y esta podemos hablar de la oración, del ayuno. Es un arma poderosa que el pueblo de Israel y aún las naciones que no conocían a Dios o que por lo menos estaban lejos de Dios, como las ciudades, por ejemplo, de Nínive, emplearon en el momento en que venía el juicio y la destrucción. ¿Saben lo que hicieron todos los ninivitas? Comenzaron a ayunar. Y del más grande hasta el más chiquito, y hasta los niños de pecho, y hasta los animales, a ayuno. ¿Y sabe lo que hizo el ayuno? El arma que es poderosa en Dios detuvo el juicio. Detuvo el juicio. La sentencia venía sobre todos los judíos esparcidos, pero ahí se animó una mujer dirigida por su tío. Se animó a entrar en ayuno, y todos los que escucharon la proclama también entraron en ayuno. ¿Cuántos entraron en ayuno en estos días por el Congreso? Y entrar en ayuno no es sencillamente dejar de comer. Entrar en ayuno es entrar en guerra, estar en batalla. No vemos contra qué estamos luchando, pero ay, Señor, rompe las cadenas, rompe los impedimentos, rompe las obras del diablo que quieren impedir que tu nombre sea glorificado. Mira lo que quiere impedir, Dios mío, que las personas lleguen, que las almas lleguen, que los perdidos se vuelvan a ti, que tu gloria sea derramada, que haya verdadera conversión. Y ahí está la iglesia orando, intercediendo, clamando, como escuchamos la hermana gimiendo delante de la presencia de Dios, para que los cielos sean abiertos. Orando, los cielos fueron abiertos, dice la Escritura. Así que, hermanos, la iglesia tiene armas poderosas. El tema, ¿la sabe usar? Sí, yo sé que el ayuno, yo sé que la oración, pero hay que saber usarlas. No es solamente tenerlas, es usarlas. Y la efectividad no está en tenerla, la efectividad está en el uso.
Pero yo ya me enseñaron 250 veces la oración y me enseñaron que la oración de Jesús y lo que Cristo quiso decir y cómo debe ser el orden de la oración y cómo yo debo orar, y me enseñaron sobre la oración en el Espíritu y la oración con mi entendimiento. Bueno, no es solamente aprenderlo, no es solamente tenerlo, es usarlo. Y cuando yo eso lo llevo a la práctica, al campo de batalla, las obras del diablo comienzan a disiparse. Las cadenas comienzan a quebrarse, a romperse. Puede decir amén. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios glorifica su nombre. El ejército de Dios tiene armas que sabe usar. Fíjese esto que mencionaba yo en el versículo 2. No solo las sabían usar, sino que eran diestros con las dos manos. Es decir, que eran capaces de utilizar arcos y flechas y ondas con piedras con ambas manos. Quiere decir que eran efectivos y diestros, preparados, capacitados. Yo pregunto, ¿por qué todos somos diestros o escribimos con la derecha? Y algunos dirán, porque algunos nacemos así. Claro, la realidad es que siempre nos dan la virome y la agarramos de chiquitito con la derecha. Está bien, tal vez esté esa capacidad nata en cada uno, no sé, no tengo idea de cómo será. Pero aquel que empezó a escribir con la otra mano, porque no tiene forma de escribir con la derecha, escribe igual o no escribe igual. ¿Cuál es la diferencia? Que empezó a usar, empezó a practicar, empezó a ejecutar. Así, hermanos, son las armas poderosas en Dios. Mientras usted sencillamente lo tenga ahí guardadito, sepa, sí, todo lo demás, pero nunca lo emplee, nunca verá la victoria. ¿Me entiende? Pero cuando yo empleo las armas, cuando yo empiezo a emplear aquello que Dios me dio, voy a alcanzar victorias, bendiciones. Esto demanda obviamente trabajo, esfuerzo y consagración, pero es la forma de alcanzar la bendición y la victoria de parte del Señor. Entonces, hermanos, por un lado, valientes, por el otro lado, gente que sabían usar armas. Pablo le escribe a Timoteo que usa bien la palabra de verdad. Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra también es un arma, porque la Biblia compara la palabra como una espada. Y la palabra es un arma que corta. Y nosotros, los predicadores, los que ministramos, los que hablamos la palabra del Señor, estamos utilizando también ese arma o esa arma. Y debemos saber emplearla. Amén. No sé si a alguno le pasó alguna vez, pero por ahí cuando yo conozco a algunos que empezaron o querían hacer el oficio de despostador y agarraban la media red y empezaban a querer cortar cada parte, pero los cuchillos son más que filosos. Y cuando recién lo agarraron no tenían ni idea de cómo usarlo y los cortes que se dieron, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que la palabra es más cortante, note la expresión, más cortante que espada de doble filo. Quiere decir que la palabra corta, independientemente de quién la use y de cómo nosotros la usemos, la palabra corta. Corta, porque es más cortante que espada de doble filo. Y penetra hasta lo más profundo, hasta el tuétano de los huesos, y discierne las intenciones y aún el pensamiento del corazón. El tema es cómo la uso, porque es un arma poderosa y es un arma que tiene el ejército del Señor. Hermanos, vivimos tiempos, yo sé que, y siempre lo recalcamos cuando predicamos, nosotros nos basamos en la Escritura y tratamos por todos los medios de predicar la palabra y de hablar la palabra, pero se está perdiendo la palabra, y comienza a haber abundancias de palabras, pero carencia de la palabra. Amén. Y ahí vienen los problemas, hermano, porque ahí viene lo que yo siento, lo que yo creo, y trato de interpretar e entender a Dios. Y a Dios no hay que entenderlo ni interpretarlo. A Dios hay
Señor. Y el texto de la Escritura dice que estos sabían utilizar las armas. Yo quiero avanzar porque tenemos como 40 puntos para hablar. No se asusten. Que dijeron la vigilia y vamos a practicar vigilia. Nosotros venimos de lejos, así que si algunos de los que no durmieron se cansa, duerma. Mientras no se caiga de la ventana, está todo bien. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, pero hay algo más que menciona la Escritura. Y ahora vamos a ir entrando en algunas cositas más profundas todavía. Versículo 21 del capítulo 12. Mi alma te alaba, Jesús. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Escuchen, ¿sabe lo que es un merodeador? Alguien que se pasea alrededor, da vueltas alrededor con malas intenciones. ¿Me escuchan? Y había entre la gente que vino, gente que era especialista en merodeadores. Ojalá el Señor levante muchos especialistas en merodeadores. ¿Puede decir amén? En aquellos que andan dando vueltas para ver dónde pueden meter su basura, que andan dando vueltas para ver dónde pueden meter el pecado, que andan dando vueltas para ver dónde pervertir al pueblo, que andan dando vueltas para ver cómo hacer pecar al pueblo del Señor, que son los Balaam modernos de estos días, merodeadores. No son del pueblo, son merodeadores. Que lo que tratan de buscar es el lado flaco, a ver por dónde se pueden meter, a ver por dónde pueden dañar. Dan vuelta. Son como los animales que dan vuelta alrededor para buscar al débil de la manada, o al pequeño, o al que se separa de la manada, para después venir como una fiera y arrebatar y dañar y matar. Y el Señor reprenda toda obra del diablo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Pero ahí está la gente que sabe usar las armas y que espera ver el fruto, a ver qué está haciendo este, y ve que todo el pueblo está esforzándose para avanzar, y hay uno que lo único que está haciendo es dando vueltas, no hace nada. Así son los merodeadores, no hacen nada, dan vueltas entre medio del pueblo. Usted no ve fruto, dan vueltas nada más. Y cuando dan vuelta, no es que está mirando qué hacer, está mirando dónde meterse, qué dañar, qué afectar. Estos son aquellos falsos hombres que habla Judas y que hablan los hombres del Señor, mencionando y diciendo, son aquellos que están viendo dónde meterse y encuentran ahí casas donde hay mujercillas cargadas de concupiscencia, de pecado, y se meten. Son aquellos que tiran la caña a ver si alguien pica. Y cuando está despreocupado, cuando el creyente que quiere hacer la voluntad del Señor, pero ha bajado los brazos, dejó de orar, dejó de buscar a Dios, no le interesa más la palabra, se congrega de vez en cuando, ahí pican enseguida y el diablo destruye. Porque cuando el diablo destruye no es que lo hace de la noche a la mañana, ya anduvo merodeando hace mucho tiempo. Y ya anduvo viendo lugares flacos por donde meterse, porque si usted y yo no movemos la voluntad del Señor, la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro, pero dice, Dios es escudo, pero alrededor de mí no hay lugar por donde entre. Y el merodeador busca y no halla. Pero cuando nosotros nos descuidamos y bajamos los brazos, ahí se mete. Es por eso que qué importante la reprensión a tiempo. ¿Puede dar gloria a Dios? No nos gusta, ¿no? Pero qué importante la reprensión a tiempo, hermanos. En el momento justo, en el momento oportuno. Fíjate que descuidaste esto. Tenés cuidado que estás haciendo esto otro. Fíjate cómo te comportás. Fíjate cómo estás hablando. Fíjate cómo te estás moviendo. Fíjate que la cosa parece que no está funcionando bien. A ver, da una revisión a tu vida. Sea bendito el nombre del Señor.
Y había de este tipo de gente que son necesarias en el ejército del Señor, que están viendo no solamente si el pueblo avanza, está viendo si hay alguien que viene alrededor para querer destruir. Están vigilantes y están edificando muros, aleluya, y murallas. Sea bendito el nombre del Señor. Y cuando inmediatamente el diablo logra perforar y hacer ahí un agujero, ahí inmediatamente se ponen y levantan de vuelta la muralla. Sea bendito el nombre del Señor. Recuerda que Dios buscó un hombre en los días de Ezequiel. Buscó un hombre y no lo halló, lamentablemente. Un hombre que se ponga en la brecha, en el agujero que había logrado hacer el enemigo en el pueblo. Y no voy a detenerme en eso porque si no me voy a ir del tiempo. Pero hermanos, necesitamos este tipo de gente. Y esto también vinieron a la ayuda de David. Vinieron a la ayuda de David. Gloria al nombre de Jesús. Aquellos que destruyeron a todos los merodeadores, que no dejaron ninguno. Ninguno, dice la Biblia. Primera de Crónicas 12, ahí donde estamos, el verso 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Oh, hermanos, acá es para largo esto. Y esto es para obreros específicamente, pero voy a tratar de hablarlo para todos. Acá hay 3 puntos fundamentales. Si de alguna manera tengo que mencionarlo en uno solo, hablemos de discernimiento de espíritu. Pero hay 3 cosas que menciona acá este pasaje. Algunos que vinieron también al ejército de David y que tienen que estar en el ejército de Dios, que no son cualquiera. Son 200 escogidos, separados, porque eran diferentes a los demás. Es por eso que le dije, no que eran diferentes porque tenían otra fisonomía, sino porque tenían en ellos algo diferente. Diferentes a los demás. 200 eran, ¿no? 200 hombres que Dios había mandado también que vayan y estén dentro del ejército que estaba formando, que tenía David, y que le ayuden, y que le ayuden. Ahora, hermanos, esto habla de los ministros, de los siervos del Señor, de aquellos que fueron elegidos y apartados por Dios, porque todo siervo de Dios, todo ministro, tiene un llamamiento, el llamamiento de Dios. Y aunque estemos en el medio del pueblo, somos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad. No porque seamos mejores, porque el otro día estaba hablando justamente, enseñando sobre estos temas, no específicamente esto, otras cosas, y sobre el mensajero, sobre el que predica, y estábamos explicando a los hermanos lo que menciona ya Primera de Corintios, donde habla de que somos un cuerpo, capítulo 12, que somos un cuerpo, y escuche, dice que Dios le dio mayor honra al que lo necesitaba. Quiere decir que todos nosotros que estamos aquí, todo obrero, y aquellos que nos escuchen, si Dios colocó en un lugar de honra, no es porque éramos mejores, es porque lo necesitábamos para equilibrar el cuerpo. Por lo menos eso dice mi Biblia, no sé la suya. No tengo el tiempo para leerlo. Pero hay 1 Corintios 12, habla del equilibrio que Dios hace en el cuerpo para que no haga desavenencia. Y dice que Dios le da más honra a aquellos que menos tenían para poder traer un equilibrio en el cuerpo. Así que por eso es lo que dice Jesús: cuando hayamos hecho lo que debíamos hacer, siervos inútiles somos. Entonces el equilibrio, cuando queremos en algo, cuando decimos, Dios me está usando todo un poco, me está dando honra, no es que te está dando honra, es que te falta, por eso te da. Y si lo vemos así, nos vamos a dar cuenta que todos estamos iguales, que nadie es mayor que nadie y que todos somos parte del ejército de Dios. Pero vuelvo acá, hermanos. 200 principales de Isaacar, y la Biblia dice que tenían 3 características: entendidos en el tiempo. Ellos sabían el tiempo que estaban viviendo, es decir, ellos sabían lo que pasaba. No es que salían afuera y miraban, sí, llueve, no llueve. Bueno, porque Jesús también lo reprende a los fariseos, ¿no? Y a los saduceos.
Porque los fariseos y los saduceos sabían, hoy está anocheciendo y hay arrebol y va a haber mal tiempo. Mañana amanece y está el cielo nublado y hay arrebol, entonces va a haber un lindo día. Entonces el Señor dice, hipócritas, conocen el tiempo, saben lo que van a ocurrir, son meteorólogos, pero no saben el tiempo de su visitación. No saben a quién tienen delante. No pueden darse cuenta que Dios se reveló a los hombres y está acá frente a ustedes. Y los confronta, ¿no? Yo se los menciono en los textos, quedan grabados, después usted puede buscarlo, no lo vamos a leer. Mateo 16, 1 al 3, Lucas capítulo 12, versos 55 y 56, hablan de esto, hermanos, de cómo los confronta el Señor. Pero lo que quiero mencionar, habla de gente que tiene discernimiento, que sabe lo que está viviendo, que sabe el tiempo que está viviendo. No, lo que pasa es que estamos viviendo un tiempo donde no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. No, hermano, nosotros no podemos caer en mirar lo que tenemos delante de nuestros ojos. Jesús se lo dice a los discípulos, porque los discípulos veían lo que tenían delante de los ojos, y los discípulos decían, no, todavía faltan 3 meses para la siega. No, pero el Señor dice, no, levanten la cabeza, mire, los campos están blancos, listos para cegar. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Estaba diciendo, vean más allá, vean una obra terminada, no vean el comienzo. Muévanse a través de la fe, muévanse a través de la esperanza, de la confianza. Y hermanos, estos hombres tenían que tener discernimiento, poder discernir. Eran entendidos en el tiempo, dice la Escritura. Algunos, cuando usted mira y busca qué querrá decir esto, dice, no, es que conocían los tiempos y esto y lo otro. No, la Biblia no se refiere a eso. Eran hombres entendidos en el tiempo que vivía el pueblo. ¿Me entienden? Si estos se tenían que parar en el tiempo que Israel estaba cautiva, sabían, porque la profecía bíblica decía que iban a ser llevados cautivos, y después de 70 años, me refiero cuando fueron a Egipto, después de 70 años que el pueblo esté allí, o qué sé yo, Jacob con su familia está allí, Dios lo iba a sacar con mano poderosa. Y le habló también del tiempo en que iban a ir cautivos y por causa de qué iban a ir cautivos. Entonces, el que tiene la revelación, que es algo que vamos a entrar ahora, ese puede darse cuenta de algo más allá. No ve solamente lo que está ocurriendo, ve más allá. Ve más allá. Algunos dicen, hoy escuchamos al hermano Ángel que decía, se está rompiendo las cadenas, estamos sintiendo la libertad. Y algunos dicen, para mí es lo mismo, yo no siento nada. Es lo mismo antes que después, no vi nada diferente. No, lo que pasa es que el hermano Ángel grita un poco más y hace, no, hermano, es que cuando avanza el poder de Dios, las obras del diablo retroceden. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, hermano, discernimiento, discernir, entender, comprender, saber. Eso necesitamos los diferentes ministros para que el pueblo pueda ser guiado, pueda ser dirigido, pueda ser instruido. Porque note lo que luego sigue mencionando el texto de la Escritura. Dice, sabían lo que debía hacer Israel. No solo ellos entendían el tiempo, sabían lo que debía hacer el pueblo para el pueblo hacer la voluntad del Señor. Entonces está la gente que necesitamos en medio de la iglesia. Estos son los obreros que necesitamos en estos tiempos. Está la gente que se quiere poner en la mano de Dios y que quiere decir, Señor, usa mi vida. Bueno, necesitamos gente que busque a Dios, que busque la voluntad de Dios. Esto es tu voluntad, Señor. Esto es lo que tú quieres. Se cerraron las puertas por todos lados. Esto es lo que tú quieres. Y ahí vamos a encontrarnos con los textos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y nos vamos a encontrar con los textos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo estoy con vosotros todos los días. Y ahí encontramos un texto y otro texto que nos anima. Salgamos, avancemos, prediquemos, compartamos, anunciemos. Pero también sabían decirle al pueblo lo que debían hacer. Y esta era la función, por ejemplo, que ocupaban las trompetas en el pueblo de Israel. Capítulo 10 del libro de Números, si no me equivoco.
donde las trompetas sonaban y daban un sonido claro. ¿Me entienden? Daban un sonido claro. Entonces sonaba la trompeta y allá el pueblo sabía, hasta el último hombre, ese sonido es para que nos reunamos en la congregación. Entonces agarraban todo, vamos, porque nos está llamando a que nos congreguemos. Después escuchaban, todos hablan el mismo lenguaje, todos dicen lo mismo. Es como aquel metal que resuena o címbalo que retiñe. Todo suena, usted escucha alboroto, grito, salto, ruido, pero nadie entiende nada. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿cómo se apercibirá el pueblo para la batalla? Por eso necesitamos, más que nunca, en el ejército de Dios, hombres que sepan dirigir al pueblo, que tengan discernimiento de saber lo que está pasando. Viene el enemigo, hermano, convoquemos ayuno y oración, porque vemos que viene una batalla en este sentido. Mire, estamos viendo que está pasando esto y lo otro, y hay un hermano que viene y me dice que tiene esta debilidad con esto, pero también hay otro que vino con lo mismo, y otro por allá que vino con lo mismo. Ah, bueno, la congregación de pie orando, porque hay espíritus determinados que se han lanzado contra la iglesia. Entonces ahí batallando, ahí orando, ahí clamando. Pero se necesita de eso que tiene la revelación de Dios, que tiene el discernimiento del Señor, que no dice nada. Lo que pasa es que los hermanos están luchados, los hermanos tienen debilidades. No, son ataques, porque cuando le sucede a uno, a dos, a tres, a cuatro, lo mismo, y todos caen en lo mismo. No estoy hablando de, aunque hay a veces pecados también groseros, pero cuando todos vienen en lo mismo, bueno, acá hay un ataque mayor. Entonces no es sencillamente una cosita, algo que se está metiendo. Entonces hay que convocar, llamar. Entonces eran entendidos en el tiempo. Entonces sabían contra qué luchar, cómo enfrentar la situación. ¿Algunos vieron el servicio meteorológico? Yo lo miré como 200 veces esta semana. ¿Usted lo miró? Vio que decía lluvia hoy y mañana, todo el día. Entonces los que salen con lluvia van a tener qué cosa. Bueno, ya no se usa el paraguas, pero por lo menos dice, bueno, vamos a mirar a ver qué temperatura hay, y se pone esto, se pone lo otro. Llevándolo a este plano, hermano, de lo que estoy hablando. Cuando sabemos el tiempo, nos preparamos. Cuando sabemos el tiempo que estamos viviendo en un área espiritual, la iglesia está viviendo, la iglesia se prepara para batallar, para luchar. Le habla, o Salomón habla, y dice, hay 4 cosas de las más pequeñas sobre la tierra. Sin embargo, ellas son más sabias que los sabios. No le voy a hablar de las 4, pero lo menciono rápidamente. La hormiga. La hormiga. ¿Qué hace la hormiga? Acumula, amontona el alimento en verano. El conejo. ¿Qué hace el conejo? Hace su casa sobre la roca. ¿Sí? ¿Cuáles eran los otros? La araña, me acuerdo, pero otro más había. La langosta. Pueblo nada esforzado, pero saben que para ir a pelear tienen que ir todos juntos. Para ir a pelear no, pero era para ir a comer, ¿no? Pero van todos juntos. Entonces, sabiendo el tiempo, nosotros nos preparamos. Tenemos que hacer este trabajo. Bueno, vamos a mandar a Juancito solo para allá que vaya a hacer el trabajo. Y claro, va a salir en el camino y va a debilitarse, va a decir, no hay nadie que me ayude, pero mejor son 2 que 1. Porque si uno trastabilla y se cae, ahí está el otro para levantar. Y el otro dice, no podemos. ¿Cómo que no podemos? Vamos que podemos, yo te ayudo, vamos. Y le da ánimo al otro y avanza hacia adelante. Entonces, entendidos en los tiempos. Me faltaría el tiempo para seguir hablando, pero no quiero entrar mucho en esto porque es más para obreros. Pero hay algo más, hermanos. Sabían lo que debía hacer el pueblo. Entonces le decían al pueblo lo que tenía que hacer, cómo luchar, cómo enfrentar, cómo batallar. Y tercero, sus órdenes seguían todos. Sus órdenes eran seguidas por todos. ¿Puede decir amén? Yo pregunto con toda humildad, no trato de
obedecer más que nadie. Pero pregunto, ¿nos damos cuenta, obreros, la responsabilidad que tenemos? ¿Cómo lo que nosotros decimos afecta, influye en todos aquellos que nos siguen? ¿Para bien o para mal? Y acá vemos la gran responsabilidad que hay, hermanos. Porque lo que nosotros transmitimos al pueblo, el pueblo nos ve como los hombres de Dios. Y el pueblo nos mira como tal. Entonces, el pueblo respeta porque es un hombre de Dios. Es como que nos tocó un caso hace poquito de alguien que era, después nos dimos cuenta, un sinvergüenza. Pero la gente lo respetaba, y lo respetaba no por quién era, sino por lo que era. No sé si se entendió. Por la investidura que tenía. Si se para un policía en el medio de la calle, supuestamente, y lo detiene, ¿usted se va a parar o no? ¿Y se va a parar por la persona o por la investidura que tiene? Entonces tenemos que entender, hermanos, que hay una gran responsabilidad. Y esto no solamente eran entendidos los tiempos, no solamente sabían decir al pueblo lo que debían hacer, sino que el pueblo los obedecía. Y qué valiosos son esa gente, ¿no? Independientemente de los obreros, qué valiosa es la gente en la que podemos confiar, que ahora vamos a entrar en ese punto, la integridad. Qué valiosa es la gente con la que podemos confiar, que usted le da un trabajo y esa gente lo hace y es fiel. Y hay gente que le sigue y le obedece porque tiene ese no sé qué, dicen algunos, pero que es la gracia de Dios, para que otros se sientan a gusto y otros le sigan y otros trabajen unidos. No es que generan divisiones en la iglesia, están sujetos a la autoridad de la iglesia y en obediencia a la autoridad trabajan, se esfuerzan y toda la gloria la lleva el Señor. Entonces, hermanos, eran gente necesaria también dentro del ejército de Dios. Verso 32 y la primera parte del 38 leemos. De los hijos de... 32. Sí, pero hay una... quiero detenerme. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. El 33, por favor. De Zabulón, 50.000, que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y el 38, la primera parte. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón. Amén. Note dos cosas que menciona ahí. Sin doblez de corazón y con corazón perfecto. Sin doblez de corazón y con corazón perfecto. Y yo le dije que iba a hablar de otra cosa que es necesaria en el pueblo del Señor, en el ejército de Jesucristo: integridad. ¿Sabe lo que es una persona íntegra? Es una persona que usted le da algo y no se lo queda, no se lo roba, no dice es mío. Sabe que usted se lo dio para que él lo ejecute, lo trabaje. Hay muchos, ni siquiera llegan a ser como aquel, ¿cómo sería la palabra? Obrero infiel. Son peores todavía. Porque vio que el Señor le dio, se fue lejos y le dio a unos 5, le dio otros 2, le dio otro 1 para que lo trabaje. Y el que tenía 5 ganó 10. 5 más, perdón, y tenía 10. El que tenía 2 ganó 2 más y ahora tenía 4. Pero el que tenía 1, ¿qué hizo? Lo escondió. Y cuando vino el Señor le dijo: bueno, tú eres esto, eres lo otro, Señor, acá, allá, y se lo devolvió. Algunos son peores que eso, no devuelven. Y se lo devolvió, dice la Escritura. Y hermanos, el ejército de Dios necesita hombres, mujeres, soldados, si puede entenderlo bajo el contexto que lo estoy diciendo, íntegros. Amén. Que no tienen doblez de corazón. Yo creo que muchas veces se ha hablado de esto, ¿no? Del doblez de corazón o de la falta de integridad. El doblez de corazón, que es
el doblez, bueno, es donde usted tiene escondido otra cosa, es como una moneda que tiene, ¿cuántas caras tiene una moneda? No sé por qué le hicieron de 2 caras, pero una moneda tiene 2 caras, ¿no? Y cuando la Biblia habla de uno, creo que es el versículo 2, ahí a ver, léeme el final, que habla, que dice que tenían rostros de leones, dice, ¿no? ¿El 8 es? Versículo 8. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Bien, gracias, menos mal que te tengo a vos. Gloria al nombre del Señor. Dice, sus rostros eran como rostros de leones. Y el rostro de león no habla de la ferocidad. En este texto está hablando de la firmeza. De la firmeza. Iban para adelante, no tenían, se lo explico con lo que venía diciendo de la moneda, no tenían doble cara. Y a la gente que usted le saluda, qué lindo, qué gusto de verte, qué felicidad, qué bien, qué bendición. Usted se dio vuelta y es otra persona. Eso dentro del pueblo del Señor no sirve. Los que sirven son los que no tienen doblez de corazón. Quiere decir que su corazón fue limpio, su corazón fue purificado, su corazón fue vaciado de toda malicia, de toda envidia, de toda maldad, de toda hipocresía. Sea bendito el nombre del Señor. Y son gente sincera, que usted lo ve y es así donde anda. De ahí donde anda, es así. La palabra hipocresía, ya que hablé de hipocresía, se lo menciono, y hablé de sinceridad, por eso me acordé. Hipocresía, ¿sabe de qué palabra deriva? De la palabra teatro. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Teatro. Porque en la época de los griegos, de ahí surge la palabra hipocresía. Había mucha actuación. ¿Alguna vez vio en los teatros las 2 caritas? La cara contenta, la careta, ¿no? Contenta y la otra triste, que es el símbolo del teatro, las 2 caras. Entonces, de ahí viene la palabra hipocresía, deriva del teatro, porque los actores fingían algo en el escenario frente a los demás, pero cuando terminaba la escena, ellos no eran lo que estaban fingiendo ser. Claro, representaban un personaje, pero yo quiero llevarlo a esto. No fingían algo que en verdad no eran, que en verdad no son. Entonces, hermano, la Biblia menciona que estos que vinieron a meterse en el ejército de Dios era gente santa. Amén. Gente con la cual David podía confiar. De repente aparecieron unos hijos de Benjamín y David dice, ¿ustedes para qué vinieron acá? ¿Vinieron de mi lado o vinieron para levantarse en contra mío? Y los tiene que enfrentar, ¿sabe por qué? Porque Saúl era de Benjamín, era de la tribu de Benjamín. Entonces le tiene que decir eso porque pensaban que todavía estaban con Saúl, aunque Saúl ya estaba muerto, estaban con Saúl y venían en contra de David. Entonces aparece uno de los que están con David y dice, no, de los valientes de David, dice, no, estos son de nosotros, estos vienen para estar con nosotros. Entonces David los recibe y dice, bienvenidos. Gloria al nombre de Jesús, porque no se le puede dar la bienvenida a cualquiera, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermano, volviendo al tema que estamos hablando, acá dice que estos no tenían doblez de corazón y sus corazones eran perfectos. Pero puede haber hombres con corazón perfecto, y bueno, parece que sí, porque la Biblia que lo dice, que eran de corazón perfecto. ¿Qué quiere decir? Que el corazón no tenía nada escondido, que se veía en ellos lo que ellos eran. ¿Cuánta gente hay que nadar? No sé cómo decirlo, pero hay que meterse para ver qué tiene adentro, ¿no? Y cuesta ver cómo es, a ver cómo va a ser con qué va a salir ahora, qué va a ser lo otro. Qué lindo cuando el corazón está abierto. No es que le anda contando sus problemas a medio mundo, es que usted tiene un corazón limpio, es que usted tiene un corazón sincero. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y Santiago escribe y habla del doble ánimo, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
y hace la aclaración, ¿quiénes son los de doble ánimo? Porque el doble ánimo hoy dice, vamos a avanzar en la obra, vamos a abrir una puerta allá en el medio del monte, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero al otro día le agarraron, ¿cómo llaman los chiquititos o los bichitos o que hay allá? Los que pican, esos que no agarraron. ¿Qué género? No, pero tenían otro nombre, ¿no? Polvorín. Y le agarran el lococito, eso que usted ni lo ve. Y dice, no, eso no voy a más a ningún lado. Es muy sufrida la obra, porque le picó un bichito, ¿no? De doble ánimo. Entonces, Santiago mismo lo aclara. El hombre de doble ánimo debe purificar su corazón. Ah, claro, el doble ánimo es producto de no tener un corazón sincero. Pero los que vinieron a meterse en el ejército de Dios, ya voy a terminar, en el ejército de Dios, fueron gente con corazón sincero, sin doblez de corazón. Y por último, hermanos, verso 38, leemos ahí completo, porque leímos la primera parte. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Escucha el final. Todos los demás de Israel estaban con un mismo ánimo para poner a David como rey. Y esto, hermanos, nos habla de la unidad. Un mismo ánimo, una misma meta, un mismo deseo, un mismo objetivo. Unidad. Gloria al nombre de Jesús. Y la iglesia, el ejército del Señor, es un ejército que se mantiene unido. ¿Puedes decir amén? Cristo lo dijo, un reino dividido contra sí mismo no permanece. No permanece. Entonces, la iglesia del Señor es un ejército que está unido. Ah, pero a veces viene esto, y a veces viene lo otro, y a veces viene la murmuración, y a veces viene la engaño, la mentira, y a veces viene... No, la iglesia de Jesucristo es un ejército unido. Ah, pero yo no puedo estar unido con todo el mundo. Bueno, si está unido a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debe estar unido a la iglesia, o al ejército del Señor. Escuche, la iglesia, o cada uno de nosotros que somos miembros, estamos unidos a Cristo, que es la cabeza, como cuerpo. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen a Cristo como la cabeza en su vida? Bueno, gloria a Dios, eso es fácil porque Cristo está allá en el cielo y yo estoy acá abajo. Ahora la pregunta, estoy hablando en un sentido figurado, yo sé que Cristo está entre nosotros por medio de su Espíritu Santo, etc. Pero estoy tratando de explicar, porque algunos dicen, no, yo estoy bien con Dios porque parece que Dios no nos dice nada, ¿no?, de lo que nosotros hacemos. Pero lo otro, hermanos, estamos unidos a Cristo como la cabeza, como cuerpo nosotros, que es la iglesia. Pero también la iglesia, cada uno como miembro, debe estar unidos entre sí. Unidos entre sí. Para que avance el cuerpo, debemos estar unidos. ¿Qué pasa si no estamos unidos? Si uno tira para un lado y el otro tira para el otro. Si alguien dice, bueno, vamos a hacer esto, y el otro dice, no, vamos a hacer mejor aquello otro. Y no se ponen de acuerdo. Y se van a cansar, no van a lograr el objetivo y van a generar división. Pero la iglesia del Señor es una iglesia que se mantiene unida. Colóquese de pie y quiero leer el texto que comenzamos leyendo. Porque entonces, todos los días, todos los días, esta es la iglesia. La iglesia todos los días recibe nuevas almas, recibe nuevos creyentes que se convierten al Señor. Todos los días la iglesia va avanzando, va creciendo. La iglesia no es aquella que retrocede, que mengua. La iglesia crece, la iglesia avanza, la iglesia se multiplica. Gloria al nombre del Señor. Todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército.
ejército de Dios. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Y quiero que me ayude a orar al Señor. Y vamos a rogar juntos delante de la presencia de Dios para que en este tiempo la iglesia del Señor se pare firme, como debe, como ejército de Dios, no titubeante, no con miedo, no con el engaño en medio de ella, no con el fingimiento, no con una visión errada, equivocada, sin objetivos claros, sino que se pare firme, sabiendo qué es lo que Dios quiere con ella. Como era la iglesia primitiva, no era una iglesia titubeante, era una iglesia poderosa. No tenían miedo, aunque muchos morían en el camino. No tenían miedo, seguían predicando, seguían anunciando, seguían hablando del Señor, y Dios se glorificaba. Y necesitamos, hermano, volver a esa iglesia. La gloria postrera, la lluvia tardía, el avivamiento final es para esa iglesia poderosa. Una iglesia que vive la gloria de Dios, no vive de los recuerdos de la gloria de Dios, no vive de lo que le dijeron que otros vieron, sino que experimenta esa gloria, que experimenta ese poder, que experimenta esa gracia. Pero para eso la iglesia debe moverse, aleluya, con gente valiente, con gente que sabe usar las armas que Dios le ha dado, con gente que sabe detectar a aquellos merodeadores que quieren traer destrucción y se mueve victoriosa, con gente que tiene discernimiento, que sabe guiar, que sabe dirigir, que sabe instruir, con gente que obedece, que se mantiene en unidad, que no tiene doblez de corazón, que fiel al Señor. Padre, en esta noche hemos hablado tu palabra. Dios mío, estamos viviendo estos tiempos que son tiempos finales. Las señales gritan por diferentes lugares, de diferentes formas, que ya no queda más tiempo. Pero sabemos, Señor, que todavía está aquí tu iglesia, que somos parte de ese pueblo, Señor, y que tu gloria, tu gloria, tu gloria debe ser vista sobre ella. No estamos aquí, Señor, para buscar nuestros propósitos. Queremos, Dios mío, tu gloria. Queremos, Dios querido, tu gracia. Queremos pararnos como un ejército poderoso para poder batallar, para poder luchar, para poder arrebatar las almas del infierno, para que tu nombre sea glorificado. Aleluya. Siga alabando al Señor un segundito. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Derrama de tu poder, derrama de tu unción, derrama de tu gracia. Ayúdanos, Señor. Un ejército poderoso como ejército tuyo, Padre, para gloria de tu nombre. Alabado sea Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Siga orando, hermano. Tal vez entre la multitud haya alguien que diga: aleluya, yo necesito la vida de Dios. Cuando el pastor hablaba, aleluya, gloria a Dios, sobre esta palabra, digo cuán importante, y cada punto lo atesorábamos. Pero digo, ¿y qué de aquel ejército
que es ejército de Dios, pero que está muerto. Oh, gloria a Dios. Y yo sé que a más de uno se le vino el pasaje mientras el pastor hablaba. Ezequiel 37. ¿Qué ves, hijo de hombre? ¿Qué ves, hijo de hombre? Yo solamente veo huesos. Y están secos. Y secos en grande manera. Yo soy el primero, aleluya, alabado sea Dios. Pero claro, también cuando hay gente que no siente la gloria de Dios, cuando hay gente que no siente la llenura del Señor, que no puede alabar a Dios, que no tiene esa libertad, aleluya, tal vez está esparcido sobre el campo, tal vez, aleluya, los hijos están esparcidos.
abajo que taray. Hay abajo que taray. Hay abajo. ¿Sabe qué? Hay un pueblo que no es ciego. Hay un pueblo que tiene el Espíritu Santo. Hay un pueblo que siente la gloria de Dios. Cielo, todo aquel que siente bajar a orar porque Dios va a hacer milagros aquí. Todo aquel que siente el llamado, corra, corra, que se acaba el tiempo. Deje su lugar y venga. Venga al fuego, venga al fuego. El Señor está aquí. Aleluya, para hacerte libre, para llenarte, para bautizarte. Oh, de gloria, de gloria, de gloria. Dios de gloria, hermano. Ahí está el fuego, hable esa lengua. Hable esa lengua, si siente llorar sobre. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Hable esa lengua. De gloria que Él está aquí.
Dios, iglesia. Precioso Jesucristo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sé limpio y sé salvo. Y sé santo. Y sirve al Señor. Hay victoria. Vamos todavía. Damos gloria al Señor. De Salta vino ese muchacho para buscar la victoria y la liberación de Jesucristo. Cuando esté en completa victoria, un testimonio terrible el Señor está haciendo en esta persona. Damos la gloria y la honra al Señor. Y se va libre para la gloria de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los siervos del Señor, a toda la iglesia amada.